Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos del canal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, un video más para compartir con todos ustedes. Antes que nada, como hago en todas las introducciones a los videos, les mando un abrazo y un saludo enorme a todos los que ven, comentan y comparten los videos, a la gente de los diferentes clubes, a los amigos de Uruguay y de España que también miran los mismos, etcétera. Así que, dicho los avisos parroquiales, pasemos al tomate, como dirían los amigos españoles. ¿Sí? Bueno, este es un video donde vamos a hablar sobre puros y habanos. Haciendo la salvedad, para los que no lo saben, después haré un video más adelante sobre esas cosas, que los puros de la isla de Cuba tienen lo que se llama DOP, denominación de origen protegida, que generalmente aparecen en las cajas o en las petacas, ¿sí? Petacas son las cajas donde vienen los puros de cartón o de metal, las cajitas, ¿sí? Ahí suele haber un sello, una etiqueta que dice DOP, denominación de origen protegida, que es bueno, es por la historia tabacalera, el prestigio y la calidad que tiene la isla en materia de tabaco, y bueno, ha tenido su distinción. Por eso se llaman habanos. Los cigarros puros de la isla se denominan habanos, los cubanos. Los otros no. Son puros, pero no son habanos, ¿sí? Por eso hago la aclaración. Acá tengo todos cubanos, así que bueno, como dato anecdótico. ¿Qué vamos a hablar dentro del mundo del puro? Bueno, algo que generalmente se conoce más o menos, se entiende más o menos, que es el tema del cepo o el rin, o sea, el diámetro de nuestros puros, el ancho o el grosor de los mismos. Y a veces da confusión, ¿sí? Sobre todo para los principiantes que recién se inician, valga la redundancia, puedan entender de qué hablamos. O sea, podamos hablar todos un mismo idioma. Así como hablamos de tipo de mezclas en pipa, tabaco para pipa, las taqueadas, aromáticas, etcétera. Acá hablamos también de cepo rin, ¿sí? Bien, la realidad es que por convención se utiliza para todo lo mismo, tanto unos como otros, independientemente de dónde sea su procedencia, todos hablamos en eso de las mismas unidades o la misma forma de medirlo. Simplemente hay que entender a qué se refiere cuando hablamos de eso. Bueno, como introducción, todo puro o todo habano tiene un largo, ¿sí? Que generalmente se mide en milímetros. Hagamos una regla, simplemente lo medimos, ahí tenemos el largo. Tenemos un grosor o un ancho, ¿sí? El ancho de nuestro puro, más grueso, menos grueso, más ancho, menos ancho, o el diámetro, que técnicamente se denomina diámetro, y después tenemos, bueno, la marca, José L. Piedra, H. Udman, lo que sea, Romeo y Julieta, y la forma, o el formato, o la vitola, como suele decir, ¿no? Robusto, corona, media corona, pirámide, Edmundo, Churchill, o sea, es el nombre de la forma propiamente del puro, cómo está torcido, qué forma se le da. Hay una vitola de galera, una vitola de salida en el caso de habanos, pero bueno, ¿sí? Son nombres distintos que reciben, ¿sí? Generalmente el nombre a la hora de fabricarlo, el nombre de fábrica, de galera, donde se tuerce el tabaco, recibe un nombre y muchas veces coincide, ¿no?, con el comercial, o sea, con el que uno lo ve en las cajas, en las tabaquerías, ¿sí? Como por ejemplo acá, la vitola de salida sería Petit Caballeros en este José L. Piedra, pero quizá puede recibir otro nombre cuando está en la fábrica. O sea, son dos nombres, uno en la fábrica y otro puesto en la tabaquería o en el estanco, o sea, a nivel comercial. Después haré otro video para que se entienda mejor, en el caso de habanos, ¿sí? Bueno, volviendo a lo nuestro. Bien, por años, por trayectoria, por años de estar en el mercado manejando grandes volúmenes, o sea, desde el punto de vista comercial, etcétera, ¿sí? Digamos que se ha adoptado la pulgada como medida, ¿no? O sea, esta unidad que nosotros no usamos acá, pero sí usan los países de habla inglesa como Reino Unido, Estados Unidos, ¿sí? Por eso es que se utiliza la pulgada como medida de diámetro, ¿sí? Se ha adoptado eso, ¿no? Cada país tiene su unidad, después es como que de alguna manera se trató de hacer algo más general, que todos utilizaran la misma, pero bueno, hay todo un tema con los sistemas de medida, pero bueno,
para no hacer tanto barullo con eso o tanto despelote, la realidad es que se adoptó la pulgada en relación a los países de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, por su presencia en el mercado del tabaco. La pulgada es igual a 2,54 centímetros o 25,4 milímetros, ¿sí? O sea, es el dedo pulgar, la falange nuestra del dedo pulgar, por eso se llama pulgada. El largo es en milímetros, ahí no hay problema. Generalmente cuando uno ve un catálogo o habla, etcétera, va a ver que el largo del puro o del habano está en milímetros y el ancho o el diámetro está en cepo. Ahí está el tema, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de cepo RIN? Uno escucha, bueno, tengo un puro que es cepo tanto, cepo 50, cepo 30, cepo 40, cepo 52 y un largo de tanto, ¿sí? Generalmente cuando uno mira un puro va a tener, en cuanto a la medida, eso: cepo tanto, un número, y largo tanto, o sea, cepo 50, por ejemplo, por el largo. En este caso, 19,84. ¿Por qué? Porque el robusto mide eso, en el caso del robusto cubano. Generalmente siempre se va a asociar un formato con un largo, ¿sí? En general. O sea, un formato X va a corresponder con un largo X. O sea, generalmente hay coincidencia. Por eso cuando uno habla, bueno, yo me fumo un robusto de cepo 50, bueno, ya muchas veces quizá automáticamente sabemos que si es un robusto, entonces ya sabemos que va a ser 50 y ya sabemos que va a tener tan largo, es por convención, ¿eh? Tal formato mide tanto, o sea, es como que es fijo eso, a eso me refiero, ¿sí? No sé si se entiende. Después, en todo caso, en los comentarios, si no queda algo claro, pregunten, comenten, como para que haya interacción y se puedan aclarar las dudas, ¿sí? Pero bueno, cuando uno habla, por ejemplo, de formato tal, por ejemplo, usemos el clásico, el robusto, bueno, ya sabemos que entonces es 50. Si hablamos con un largo de 19,84 milímetros. O sea, generalmente siempre, repito, un formato o una forma determinada coincide con un cepo y con un largo, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Ahora, la pregunta es: ¿a cuánto equivale ese cepo o el RIN? ¿Sí? Porque hablamos 40, 42, 50, pero ¿qué es eso? Porque no tenemos unidades. Bueno, hay que hacer una simple cuentita o tener en cuenta un factor de conversión. ¿Por qué les digo? Y trato de ayudarlos a simplificarle la vida. Porque generalmente, primero, que el número no nos dice unidades, 50, 42, etcétera, por ejemplo, ¿sí? Y segundo, que en internet andan dando vuelta un montón de cosas, que a veces algunas se entienden más o menos. Por convención, Habanos, por ejemplo, dice, bueno, el cepo se mide en pulgada y significa que está en base a una pulgada dividido 64 veces, o sea, 1 sobre 64 de pulgada. Quiere decir que agarramos la pulgada, la dividimos 64 y tomamos 1, o sea, una de esas fracciones. 1 de 64 de pulgada, ¿se entiende? Bien, si nosotros recordamos un poquito cuando estudiábamos fracciones en la escuela, ¿no? Y unidades de medida en el colegio, vemos que, siguiendo la convención y utilizando milímetros, porque vuelvo a repetir, cuando uno los ve, generalmente siempre están en milímetros, las unidades de largo, y el cepo en pulgada. Lo que pasa que en pulgada también, cuando uno hace la cuentita hasta que le digo, la va a expresar en milímetros. Vamos a ver el ejemplo. Entonces tenemos, fíjense, hasta ahora sabemos que el cepo RIN es el diámetro o el ancho de nuestro puro, y que cepo es sinónimo de RIN. Cepo es lo mismo que RIN. Cuando uno habla de RIN, habla de cepo. Cuando uno habla de cepo, de RIN, es lo mismo, son sinónimos. Cepo tanto, RIN tanto, es lo mismo, ¿sí? Bien, y tenemos ese número. Y sabemos que la pulgada mide 25,4 milímetros o 2,54 centímetros. Bien, y sabemos que las 64 va aparte. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, hacemos una cuenta. Vamos a hacerlo en milímetros, que es más fácil, y como se expresa en catálogos y demás. Entonces hacemos 25,4 milímetros, una pulgada, lo dividimos por 64, las 64 partes de la pulgada, como dijimos recién. Nos da este número, 0,396875. No sé si se logra ver. Ahí, hagan después la cuenta ustedes y practiquen. ¿Sí? 0,396875. 0,3968, más práctico. Bien.
Nosotros queremos saber cuánto mide en milímetros el diámetro de un robusto, por ejemplo. Imagínense, un código robusto clásico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos ese, el resultado de esta cuentita, 25,4 y 264, lo multiplicamos por 50. Imagínense que nos dicen, bueno, el robusto tiene cepo 50. Y pero no sé cuánto es 50 en milímetros. Bueno, hacemos esta cuenta. Ahí está. 19,84. Si ustedes se fijan en los catálogos y demás, van a ver que el robusto mide 19,84 milímetros de ancho. Acá está, lo hice a propósito en milímetros, que como se expresa, para que no se confundan. ¿Sí? Pueden expresarlo en centímetros, pero la realidad es que se usa el milímetro. ¿Sí? Y la pulgada, acá. ¿Sí? Porque 19,84 es lo mismo que 1,984 centímetros, ¿se entiende? Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta simplificando? Siempre que querramos saber a cuántos milímetros de ancho equivale nuestro puro, tenemos que multiplicar ese cepo, ese valor de cepo, 50, 42, 36, lo que sea, lo tenemos que multiplicar por este numerito, que es ese factor de conversión, 0,3968. Y nos va a dar el ancho en milímetros. ¿Sí? Por ejemplo. Después tenemos plantillas, por ejemplo esta que nos ofrece en algunos libros, etcétera, Habano, que es un muestrario de cepos, ¿sí? Que nosotros podemos jugar, por ejemplo, bueno, a ver cuánto mide este, ¿sí? Y los vamos colocando en los diferentes orificios donde se supone que tienen que coincidir, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Ese es un poco el juego que hacemos. Esto como les decía, es un muestrario de cepo donde tenemos, es una plantilla en donde tenemos una regla por aquí, como vemos aquí, en centímetros, ¿sí? Y esta es en pulgadas, la que está del otro lado, ahí. Y luego tenemos los cepos, los orificios, donde cada uno equivale a un determinado. Acá está el 50, ¿ven? La cuenta que hicimos recién. 50 de cepo es 19,84 milímetros. Está la equivalencia, ¿ven? 52 de cepo equivale a 20,64 milímetros. 48 de cepo equivale a 19,05 milímetros de ancho, ¿ven? Y así uno van jugando. La norma dice que en realidad esto se tiene que medir como recién sale de la galera, o sea, de la fábrica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el tabaco varía mucho las condiciones. El tabaco se ve afectado mucho por las condiciones ambientales, ¿no? O sea, pierde humedad, toma humedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está húmedo se hincha y quizá no pasa por el cepo que es. Y cuando está muy seco, quizá baila, ¿sí? Al revés. Entonces, por eso las condiciones es que hay que tener en cuenta de cómo se hizo la medición, o cómo se estableció, en definitiva, esa medición, ¿sí? Entonces ustedes ven, por ejemplo, imagínense en la casa de Habano, si ustedes entran a la página, van a ver, ¿ven? Ahí estoy en el caso el José Le Piedra Petit Caballeros, y ustedes se fijan, ¿ven? Dice vitola de galera, que es lo que le decía recién, el nombre del formato en fábrica, ¿sí? Sería en este caso hermoso corto, que sería este ejemplo. Después están las medidas, ven, cepo 48, lo que hablábamos recién, y la longitud 120 milímetros. ¿Ven? Después, bueno, territorio de sabor, que significa el strength o la fortaleza, la presentación unidad. Pero ven que dice medidas cepo 48, entran después a la página, 48, acá no se ve bien por la luz, pero dicen cepo 48 y longitud 120. ¿A cuánto equivale 48? Bueno, hay que calcularlo. Entonces, simplemente lo que hablábamos recién. Tenemos que hacer el resultado de esa cuenta por 48. Ahí está, 19,5 milímetros de ancho lo que mide este José L. Piedra. ¿Ven? Acuérdense, siempre el factor de conversión, para no hacer tanto lío con las cuentas. 0,3968. Ese numerito lo multiplican por el número de cepo. Y ahí le dan milímetros el ancho de nuestro puro. ¿Sí? 48 en este caso, cepo por 0,3968, tanto. Si fuera un robusto, 50 por 0,3968. Y listo. Así de simple. Y después tenemos esto, como les decía, para jugar con los cepos, ¿sí?
Y acuérdense que todo tiene cepo, estos pequeñitos mecanizados también, o sea, así que bueno, cualquier cosa que no entiendan, comentan los videos y se los explico otra vez, ¿sí? Pero bueno, chumeen las páginas, vean, jueguen, así que eso es todo. Espero que les sirva, que les haya gustado, que no haya sido tan largo y tedioso el video. Un abrazo a todos.